Buenos días, chicos. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Para este día es sobre el adjetivo. Vimos el día lunes el tema del predicado que iba enlazado con lo que fue el tema del viernes anterior, que fue el sujeto. Aprendimos sobre los modificadores directos e indirectos y en el predicado lo que son los objetos directos y los objetos indirectos. Bueno, ahora le toca el turno entonces a el adjetivo, ¿ok? Entonces vamos a ver acá qué dice el adjetivo. Veamos entonces qué nos plantea el exploro. Dice, vamos a leer y vamos a responder. Del espacio exterior se recibe esta transmisión. Aquí el planeta E34 comunicándonos con los pacíficos habitantes del planeta azul llamado Tierra. Solicitamos permiso para visitar su hermoso planeta. Copia las palabras que expresan cualidades o características de las palabras resaltadas. Ok, repito, copie las palabras que expresan cualidades o características de las palabras resaltadas. Entonces tenemos ahí habitantes es una y planetas fue la otra. ¿Cuáles son las cualidades que tiene ahí? Dice que los habitantes son pacíficos. Dice que el planeta es hermoso, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Que es un planeta de qué color. Nos está diciendo el color que es azul. Entonces esas serían las cualidades o características de esas palabras resaltadas dentro del texto que hemos leído anteriormente. Luego tenemos el aprendo que nos dice que el adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo y lo califica, nos da esas características del sustantivo que estemos utilizando dentro de una oración, ¿sí? Lo califica, lo describe, sus características y las propiedades también. Además, concuerda, dice, con este género y con el número también. ¿Ok? Si estamos utilizando femenino, bueno, el adjetivo va a ser femenino. Si es masculino, masculino. Si es plural, va a ser plural. Y si es singular de una sola persona, pues también el adjetivo deberá acoplarse al género o al número del sustantivo que estamos utilizando. Tenemos entonces el ejemplo que dice manzanas jugosas. Vean, estamos calificando a las manzanas como que son jugosas. Y como estamos hablando de manzanas, no vamos a decir manzanas jugosas, ni vamos a decir manzanas jugosas, tampoco, ¿verdad? Ahí es donde tiene que entrar la concordancia. Ok. Luego dice que los adjetivos pueden ser calificativos, determinativos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son los calificativos? Los que señalan las características o cualidades del sustantivo. Ejemplo, caramelo grande, caramelo rico, caramelo feo, no sé, caramelo pequeño. Determinativo, identifican al sustantivo y precisan su significado. Ejemplo, aquella estatua, aquel carro, aquella casa, ¿sí? Los adjetivos determinativos, dice acá, pueden clasificarse de la siguiente forma. Demostrativos indican la proximidad del sustantivo, señalando que si está cerca, este, esta, estos, estas, a distancia intermedia, ese, esa, esos, esas, o lejos de quien habla, entonces se refiere a ellos como aquel, aquella, aquellos o aquellas. Entonces tenemos el ejemplo, aquellos caballos. Si ustedes se fijan acá, miren, aquí está la proximidad, está claro el ejemplo, ¿sí? La tenemos cerca, esta estatua. La tenemos a una distancia media, esa estatua. La tenemos a una distancia lejana, entonces nos referimos a ella como aquella estatua. ¿Ok? Luego los posesivos indican pertenencia, algo que es de nosotros, que nos pertenece. Ejemplo, mis audífonos, tu cuaderno, tu mochila, mi escritorio, mi carro, tu casa, nuestra comida, nuestra fiesta, etcétera. Los numerales indican relaciones numéricas. Ejemplo, dos aves, la segunda puerta, medio emparedado,
doble esfuerzo. Ahí nos está indicando entonces una relación que tenga que ver con cantidades, con números. Indefinidos, estos no precisan con exactitud que, se están, a qué se están refiriendo, ¿verdad? Ejemplos, un restaurante cualquiera, muchos elotes, demasiadas emociones, ¿ok? Queda como indefinido, no nos está dando un número determinado, ¿ok? Dice, interrogativas expresan duda, ejemplo, ¿cuántas horas han pasado? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Preguntas, ¿verdad? Esa es la cuestión acá en las interrogativas. Y en las exclamativas, pues estas expresan emociones. Ejemplo, qué sonrisa tan hermosa. Qué sorpresa. Wow, me encanta este regalo. Entonces ahí están viendo ustedes. Esas son las exclamativas. A ver, dice entonces para estar más informado lo siguiente, que los adjetivos calificativos según su intensidad pueden clasificarse en 3 grados: el positivo, el comparativo y el superlativo. Vamos a ver, positivo indica la cualidad del sustantivo sin especificar la intensidad. Ejemplo, carro moderno, perro juguetón, camino largo, em, libro interesante, libro bonito, celular moderno, no sé, comida rica, etcétera. Comparativo. Ahí viene entonces, vean, expresa la cualidad del sustantivo en comparación a otro. Entonces vamos a comparar. El carro es más veloz que la motocicleta. ¿M? El autobús es más grande que el carro, ¿sí? El avión viaja más rápido o más veloz que un barco, ¿sí? Entonces ahí vamos comparando un sustantivo de el otro. Dice, tu perro es tan juguetón como el mío. ¿M? Luego dice el superlativo. Este dice expresa la cualidad del sustantivo en el grado más alto. Y aquí vienen los ísimos y los ísimas. Todo es exagerado, ¿ok? Ese libro es buenísimo, ese libro es malísimo, ¿sí? Ese camino es el más largo, esa montaña es la más alta. O podríamos decir, esa montaña es altísima, ¿sí? O ese camino es larguísimo. ¿Estamos bien? Con eso entonces ahí están, esos son los superlativos. Luego entonces vamos a la siguiente página, tenemos el aplico y acá los ejercicios nos piden lo siguiente. Vamos a ver. Subraya los adjetivos calificativos en las oraciones. Tenemos 4 oraciones ahí y bueno, les voy a ayudar con las 2 primeras a identificar esos adjetivos que son calificativos en cada una de las oraciones. Primera oración nos dice, los vegetales verdes son una buena fuente de calcio. ¿Qué estamos utilizando para calificar los vegetales? Su color, en este caso, sería el primer adjetivo, que lo califica como verdes, ¿sí? Y luego que también que estamos diciendo que es una buena fuente de calcio, los está calificando como que son buenos, como que los vegetales son buenos, que es bueno consumirlos. Entonces, en este caso, tenemos 2 adjetivos calificativos, verdes y buena. En la siguiente dice, la primera vez que fui a Cerro Azul, Meámbar, fue una experiencia increíble. Entonces pueden observar, también tenemos 2. Tenemos el color que identifica o que califica el cerro como que es de color azul, ¿sí? Y también que la experiencia que se vivió mientras se fue la primera vez al Cerro Azul Meámbar fue increíble. Entonces tenemos acá, encontramos 2 adjetivos calificativos. Uno es azul y el otro es increíble. Luego en la siguiente también encontrarán dos adjetivos calificativos y en la última pues encontrarán únicamente uno. Siguiendo entonces con eh,
nuestros ejercicios nos encontramos con el número 2 que dice marque con una X la clasificación que corresponda a las palabras. Entonces dice, se parecen a dos lanzas, a dos flechitas que apuntan. Luego la siguiente dice, su poesía era hermosa, sensibiliza mi corazón. La última nos dice, estos árboles son cipreses, aquellos son pinos. Entonces vea, acá están resaltadas ya esas palabras. Ahora bien, esos adjetivos. ¿A qué corresponden estos adjetivos que están resaltados? Bueno, en el primer caso tenemos, de entrada tenemos el 2 y tenemos el 2. Ya podemos ver que eso es indicativo de qué? De números, ¿sí? De cantidad en números. Entonces va a pasar a ser ¿qué? Numeral, ¿correcto? Va a ser numeral. En el siguiente caso dice su poesía y luego habla de mi corazón. En ese caso que estamos hablando de una posesión. La poesía es de él, de quien la escribió, ¿verdad? O de ella. Y el corazón de quien es, pues es mío, me pertenece a mí. Entonces, en ese caso estaríamos diciendo que ese es un adjetivo posesivo. Por último, tenemos estos árboles y aquellos. ¿Cuáles fueron las que nos dieron aquí el ejemplo de las estatuas? ¿Ah? Los determinativos, correcto, determinan, ¿cómo se llama? Lo que son, lo precisan, pues, el sustantivo, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde se encuentre, serían perdón, los demostrativos. Sí, los demostrativos, así es. Los demostrativos, esos son los que nos van a indicar el lugar donde se encuentra, a distancia de donde se encuentra lo que es nuestro sustantivo, si está cerca, si está a media distancia o está lejos, ¿verdad? Entonces, en este caso serían los demostrativos. Siguiendo entonces, tenemos el número 3 que nos dice complete las oraciones con un adjetivo determinativo del tipo que se le indica. Entonces aquí tenemos entre paréntesis, a la par de estas oraciones incompletas, nos está pidiendo ya el tipo de adjetivo que quieren que utilicemos. En el primero sería un indefinido, en la siguiente un interrogativo y en la última un exclamativo. Entonces tenemos número 1. Dice, serpientes se desplazan por la pradera. Vámonos a la página anterior. ¿Cuáles son los indefinidos? Dice, no precisan con exactitud nada. Ahí sí que está a como queda. Entonces dice los ejemplos, un restaurante cualquiera, muchos elotes, demasiadas emociones. Entonces también podríamos decir aquí aplicar lo que son los adjetivos algún o algunas, ¿verdad? También servirían como un adjetivo, en este caso determinativo, ¿verdad? Pero de tipo indefinido. Entonces podemos poner así, algunas serpientes se desplazan por la pradera. Luego tenemos en el número 2, dice libras de frijol compraste. Bueno, ahí está, pregunta, ¿cuántas? ¿Cuántas? Recuerden que lleva tilde, ¿cuántas libras de frijol compraste? Por último dice feliz te ves. Entonces vamos a utilizar el qué. Qué feliz te ves. Para hacerlo de una manera, en un adjetivo exclamativo. ¿Ok? Por último, ¿qué tenemos acá? Dice lea y subraya los adjetivos y los va a clasificar en la tabla. Aquí tenemos la tablita, vamos a identificarlos primero y los vamos a subrayar aquí en el texto y luego los vamos a ir colocando dependiendo en dónde queden bien en cada una de las tablas, si es calificativo o si son determinativos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, tenemos más, tenemos ebrio, tenemos tus, tenemos suaves. Y en el último párrafo tienen más. Entonces, calificativo, ebrio. Determinativo, más.
Y así ustedes pueden ir ordenando